Bueno, nos visita Pablo Lombardo, que es un paciente recuperado de COVID-19. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes que hacen que esto se difunda para que por lo menos se sepa cómo es la realidad a través de uno que lo vivió, digamos. Claro, no solamente uno que lo vivió, la familia lo vivió, porque en el caso tuyo, vos y tu papá y tu mamá contrajeron el virus. ¿Cómo fue? ¿Esto fue al mismo tiempo, los tres juntos? ¿Cómo fue? Contanos un poco. Sí, o sea, los síntomas los empezamos a tener los tres juntos. Sí. Fue el mismo día, mi mamá arrancó el día anterior a la noche, pero es casi lo mismo. Al día siguiente estábamos los tres ya igual a la mañana. Claro. Diferencia de horas, digamos, entre uno y otro. Sí, sí. A la mañana siguiente arrancamos mi papá y yo idénticos. Sí. Los dos estábamos con un poco de fiebre. Sí. Esos síntomas típicos que son gripales. Dolores musculares, dolor de articulación, hasta los pelos duelen. Claro. ¿Y usted en ese momento habían tenido pérdida del gusto, del olfato? ¿Tuvieron algo de eso? No. En mi caso y en el de mi papá no perdimos ni el gusto ni el olfato nunca. Nunca. Sí, a lo mejor en mi caso se vio un poco modificado por el estado gripal. Sí. Era algo muy similar a un estado gripal. Pero no, o sea, un poco modificado, a lo sumo, típico de un estado gripal, pero no perderlo. En el caso de mi mamá sí perdió el olfato y el gusto, las dos cosas. Y a partir de ese momento, ¿cómo fue el proceso? ¿Ustedes se hicieron el hisopado, me imagino? ¿Se enteraron que tenían COVID? ¿Cómo fue todo el proceso? Tardamos un poco, unos 7, 8 días hasta que arrancamos con el protocolo para que nos hagan el hisopado y todo esto. Porque en un principio parecía un típico estado gripal, un constipado, algo así. Así que nos automedicamos, que es lo típico, con un poco de paracetamol. Sí, como pasa en ese tipo de casos. Exacto. Esos polvitos que vienen en la farmacia, que son como para cuando uno tiene un constipado o algo de eso. Alguna gripe. Una gripe, claro, sí. Y bueno, esto como decís vos, la automedicación, que uno, no digo que esté bien, pero que lamentablemente uno lo hace cuando tiene este tipo de síntomas o de estado gripal. ¿Estuvieron así unos, cuántos, 7, 8 días más o menos? Sí, sí, porque arrancamos el día 19, ya los tres, el día 19 estábamos los tres con estos síntomas. Sí. Y bueno, con esto de la automedicación, que si bien no es lo más adecuado, pero sinceramente, si no hubiéramos hecho la automedicación, esto se disparaba. Mi mamá, por ejemplo, que tardó un día en automedicarse, ya tenía la fiebre disparada a 38,5. Claro. En mi caso la controlé. Y en el caso de mi papá, más aún, se controló y a los 2 días dejó de tener los síntomas. A los 2 días parecía ya listo, curado. ¿Y en qué momento ustedes decidieron hacer el hisopado para después determinarse que tenían COVID? Y cuando veíamos que, sobre todo mi mamá, continuaba, la fiebre se hacía complicada de bajarla, complicada de controlarla. Se tomaba el paracetamol y bueno, bajaba un poquitito, se controlaba, pero, o sea, dejaba de dispararse, dejaba de irse para arriba, pero continuaba siendo un estado febril. Claro. Por lo tanto, no era adecuado que eso continúe mucho. ¿Y a todo esto ustedes habían hecho ya alguna consulta con algún médico o no? ¿O seguían con esa situación de la automedicación y de ir controlándose ustedes? No, hasta ese momento veníamos solos. Sí. Solo, o sea, calculando que ya salimos, sí, porque vimos que mi papá salió. Claro. Pasaron 3, 4 días más y más o menos di una mejoría yo. Mi mamá siguió siempre igual. Y bueno, yo después volví a dar una nueva recaída. Entonces, bueno, ya éramos ¿Tuviste fiebre otra vez? Claro, volví a tener fiebre otra vez. Sí. Es un poquitito más difícil de controlarla que cuando es una gripe normal. O sea, es un estado gripal fuerte, un estado gripal duro. ¿Dolores musculares? ¿Cómo te sentís con el cuerpo? ¿Los huesos que habitualmente te duelen? ¿Viste? Exacto. ¿Cómo es? Te tira abajo como una gripe fuerte, o sea, muy abajo te tira. Dicen que en cada cuerpo es distinto. Así sí, es cierto, sí. Por ejemplo, acá en mi propia casa, mi papá lo vivió mucho más leve que como lo viví yo y que como lo vivió mi mamá. Claro, 3 personas dentro de una misma casa. Contagiados con la misma cepa, todo igual. pero con cuadros y con procesos distintos, digamos. Exacto. Y con síntomas distintos. Exacto, sí.
Bueno, y cuando se enteraron de que eran positivos, obviamente hubo que aislarse y a partir de allí, ¿cómo la pasaron? Bueno, a partir de ahí comenzó una nueva etapa, Sí. Obviamente, algo nunca vivido, porque nosotros siempre fuimos autosuficientes para todo. Y bueno, hemos tenido que empezar a depender un poco de los vecinos, pero la verdad es que Claro. los vecinos se han portado 10 puntos, de maravilla. Uno en un principio tenía un poco ese miedo de que a lo mejor sea rechazado por el hecho de que uno está contagiado con esto que está tan... ¿Qué ha pasado? Por ahí en grandes ciudades ha pasado, ¿no? Exactamente. Aquel que tuvo el virus... Que lo aíslan Sí. socialmente, de mala rechazado, manera. sí. Exacto. Por ahí en una comunidad chica no tanto, o por lo menos en el caso de ustedes no, tuvieron una buena respuesta de parte de vecinos, familiares. ¿no? Sí, en nuestro caso la verdad es que desde el médico, la bioquímica que nos hizo los análisis, el doctor que nos hizo la radiografía para poder ver, digamos, cómo medicarnos, los vecinos, con el tema de, bueno, asistirnos con lo que se nos acabe. Claro. Porque por ahí, bueno, hace falta que comprar un paquete de fideos de algo, o comprar agua, o lo que sea necesario, ¿no? Sí. Y que sí o sí tenés que depender de otra persona, porque no puedes salir de tu casa. Exacto. Claro. Y en esos 15 días de aislamiento, ¿cómo fue el proceso de los síntomas? ¿Fueron aflojando? ¿Ya estaban ustedes bastante bien? ¿Cómo lo fue llevando cada uno de ustedes? Bueno, a partir de que nos hicimos el hisopado, mi papá ya estaba prácticamente sin síntomas. Ya casi no tenía nada. Un poquito de tos y nada más, pero ni dolor de cabeza, o sea, ningún otro síntoma, uno solo. Y era muy poco, muy leve. Y bueno, mi mamá ya continuó con muchos síntomas muy fuertes, ella seguía con un estado gripal fuerte, a tal punto que bueno, cuando ya nos vimos con Monsalvo y nos hizo la placa radiográfica, los análisis, bueno, empezó a ver que lo de mi mamá era un poco más serio, había que tomar antibióticos, había que... ¿Tuvo comprometido los pulmones, tu mamá, algo de eso? Llegó, sí, llegó ahí, al límite de declarar una neumonía. ¿Pero no necesitaron internación? No, estuvieron siempre en tu casa, digamos. Sí, siempre en casa. Sí. Bien. Nos hicimos, bueno, Monsalvo nos recomendó también nos recetó una... no sé cómo se llama exactamente la parte química que está en el medicamento, pero fue para hacer unas nebulizaciones con eso. Claro. Era como para tratar de expulsar un poco lo que teníamos adentro de los pulmones, porque te hace toser un montón para expulsar. Y entonces, bueno, el objetivo era sacar afuera todo eso que estaba dentro de los pulmones. ¿Analizaron la posibilidad, por ahí, en el caso de tu mamá, que era la que estaba un poquito más complicada, ¿se analizó en algún momento la posibilidad de aplicarle plasma? No. A llegar a ese punto, no. Porque se había empezado a analizar la posibilidad, digamos, se fueron abriendo puertas con llamadas telefónicas y demás para llevarnos a hospitalizar a Rosario. Sí. Creo que era el Británico o algo así. Pero no se llegó. No se llegó a eso. Se fue viendo enseguida mejoría. Sobre que ya veníamos con la automedicación, la cosa venía más o menos mejorando. Ya cuando Monsalvo nos recomendó ¿Las nebulizaciones? Las nebulizaciones, sí, y el otro medicamento El antibiótico. El antibiótico. Con el antibiótico ya se notó una mejoría. A partir de eso, tu mamá no se notó una mejoría importante. Sí. Sí, se empezó a ver que la fiebre cada vez que había que controlarla era un poco más fácil de controlar y que cada vez era desde menos alta. En vez de arrancar con 38,5 y tener que bajarla, arrancábamos con 37, 37,1. Y enseguida se controlaba. ¿Y usted tiene idea cómo se contagiaron? ¿Cómo les llegó el virus? ¿Tienen alguna idea? ¿Estuvieron en tal lugar, en otro o no? Obviamente todo es suposición. Sí. Pero la verdad no tenés nada certero, digamos. Exacto. Sí. Pero es una suposición bastante certera porque nosotros fuimos, mi mamá y yo, solos, fuimos a Rosario podríamos decir un velorio, era la cremación de un hermano de ella que había fallecido. Y bueno, ahí había el marido de una prima que todavía no tenía síntomas, pero después nos enteramos de que empezó a toser, que empezó a tener síntomas, problemas. En un principio le declararon bronquitis, un médico que fue a su casa le declaró bronquitis,
lo siguió medicando y la cosa seguía complicada, entonces llamaron al 0800 y al final terminó siendo hisopado el mismo día que nosotros también. ¿Y dio positivo? Y él dio positivo. Y bueno, nosotros también. ¿Vos y tu mamá estuvieron en contacto con esta persona? ¿Tu papá no había ido a Rosario? Claro, mi papá no había ido. Claro. Así que cuando vinimos para acá, se lo contagiamos a él, se lo pasamos a él, evidentemente. Estando en la misma casa, compartiendo todo. Sí, seguro. ¿Y cómo se vive este proceso más allá de lo clínico? Digo, en cuanto a lo psicológico, por la cuestión que vos decías, uno habitualmente le gusta hacer todo uno y defenderse y por ahí no depender de otra persona. ¿Cómo se vive esa situación durante 15 días donde sí o sí tenés que depender de otra persona, o no querés molestar a un vecino, o no querés molestar a un familiar, pero no te queda otra que hacerlo? Claro, en un principio pasa eso, pasa de que uno como que se resiste a pedir ayuda. A pedir ayuda. Por suerte tuvimos un vecindario que se fueron ofreciendo uno tras otro. Todos los días aparecía alguno nuevo. Si era uno, eran dos o eran tres. Voluntariamente la gente. Sí, voluntariamente. Por teléfono, obviamente. Pero sí. O sea, el hecho de que tantos se terminen ofreciendo, uno se termina dando el brazo a torcer por dos motivos. Uno es porque dice, bueno, ya evidentemente... ya tantos que se están ofreciendo, por algo será que tenemos que quedarnos adentro sí o sí, y la otra es la necesidad. Porque cuando te falta un determinado producto para comer, por ahí lo suplantás con otro. Nosotros estamos acostumbrados a tener siempre provisiones, claro. Uno va tirando de esas provisiones, pero ya cuando faltan algunas cosas elementales, como por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor el agua. O el pan, cosas que son más elementales, ya hay que recurrir sí o sí a pedir ayuda. Sí. Y no tener contacto con nadie también se debe sufrir esa cuestión, ¿no? Porque bueno, vos recién me decías que tenés dos hermanos, uno en Las Rosas, otro en Galvez, me decís dos hermanos, y no podés tener contacto con nadie, digamos. Tenés que estar adentro de tu casa, te podés mover de ahí, no podés salir a ningún lado. Sí, bueno, en el caso del contacto con mis hermanos, eso está más o menos superado porque... ya de por sí no se ven muy seguido, claro. Claro, de forma habitual nos vemos para fiestas, cumpleaños. Ocasiones, sí. Claro, ocasiones. Sí. Así que eso no se sintió tanto. Claro. Sí se siente mucho el hecho de por ahí a lo mejor no poder salir a hacer la vida cotidiana, la rutina. Tu trabajo. Claro. En mi caso yo doy clases, así que estoy dando... clases, no paré en todo el momento de la enfermedad, del COVID-19, continué dando las clases que me tocaban. ¿Sos profesor? Todo online, así que sí, profesor de electrónica. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿y ahora ya recuperado los tres? Sí, ya recuperado por completo. Así que... ¿Haciendo vida normal ya ahora? Sí, ya estamos haciendo vida normal. Sí. Bien. Yo cuando te planteaba la posibilidad de hacer la nota, te decía, un poco el objetivo era, quizás dentro de lo posible quitarle un poquito de dramatismo a la situación, aunque reiteramos, hay casos y casos que te puede afectar más, casos que te puede afectar menos, pero quitarle un poquito de dramatismo, quitarle un poquito de toda esta paranoia que vivimos, pero tampoco tomarlo tan livianamente, ¿no? Exactamente. Es como se suele decir con muchas de las cosas que en realidad a mí me parece que no es para tenerle el miedo que se le hizo tener, pero sí hay que tenerle respeto. Sí, respetarlo. Exacto. Sobre todo acá me parece que lo fundamental es agarrarlo a tiempo. Por eso creo que médicos o autoridades y demás, creo que debe ser por eso que dicen lo de la no automedicación y acudir urgentemente a un médico. Pero por ahí, bueno, el protocolo no está del todo perfecto, de hecho, porque el protocolo indica llamar al 0800 y el 0800 te atiende primero una persona que no es médico, luego una persona, dependiendo de los síntomas, las cosas que le decís, te pasa a alguien que es un médico. Si es que te pueden pasar, en mi caso, por ejemplo, no me pudieron pasar a un médico, intentó transferir la llamada, y me dijo, no me da, no puedo. Dice, así que te dejo en una lista de espera que te van a llamar después a vos. Y bueno, y después a partir de ahí tuve... ¿Y te llamaron enseguida o demoró esto? ¿Qué pasó? No me llamaron nunca más. ¿Nunca más? No. O sea, por suerte veníamos paralelamente hablando con Monsalvo. Monsalvo vino a casa con todo el protocolo, con máscara, con barbijo, con todo el protocolo, guantes y demás. Sí. A
inspeccionarnos un poco, a ver cómo estábamos para a partir de ahí determinar, digamos, sí, hay que hacer el hisopado o no, compren esto, compren aquello. Y bueno, fue Monsalvo el que movió bastante los hilos para que se pueda llevar a cabo, a pesar de esa falta de respuesta de parte del 0800. Claro. De parte del Estado, digamos. Claro. Sí, sí, no tuvieron la respuesta. Sí. Al momento de llamar al 0800 no tuvieron respuesta, digamos. No. Médicamente, clínicamente no tuvieron respuesta, tuvieron que ir a un médico particular, sí. En este caso. Sí, sí, exactamente. Claro. Sí, porque el 0800 estaba muy saturado. Al principio ni siquiera, estuve un día entero intentando llamar y directamente Telefónica, o bueno, Telecom, quien sea, me decía la operadora de esa telefónica, me decía directamente que el número al que estaba queriendo llamar no se encontraba en ese momento, que por favor que lo intente más tarde. Bueno. Un día entero. Recién al otro día, después de medio día más o menos, pudimos contactar y bueno, y fue de esta forma que te digo que funcionó, pero a medias, porque no llegué ni siquiera a hablar con un médico. Nos alegramos de que estén bien los tres, que hayan superado esta situación, y gracias por tu testimonio, como para también contarle un poquito a la gente cómo es todo el proceso, a partir de que uno se entera de que tiene el virus y cómo poder afrontarlo y llevarlo adelante de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias evidentemente al doctor Monsalvo, que movió tanto los hilos para que esto se pueda llevar a cabo. Muchísimas gracias a todo el vecindario, que se han portado, la verdad que de maravilla. Y bueno, el vecindario, digamos, abarca evidentemente a todo Armstrong, porque es el vecindario cercano, es la farmacéutica. Vecinos, amigos, comerciantes, todo, claro. Todo. La verdad que se han portado muy bien, muy bien. Para que uno pueda cumplir con eso de ese aislamiento total adentro de casa, evidentemente hay algunas cosas que hay que estirarlas, como por ejemplo, qué sé yo, el pago de determinados proveedores, el pago de la farmacia. Servicios, claro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muy amable.